Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 2 del curso de Zen Framework 2, desarrollado por la comunidad de www.cesarcancino.com. Continuamos interiorizándonos dentro de lo que es el apasionante mundo de este maravilloso framework llamado ZF2 o Zen Framework 2. Primero que todo agradecerle, ¿cierto?, a las personas que me han escrito, ya sea al correo electrónico, han dejado sus comentarios. Agradezco también la impaciencia que han manifestado todos a través de los distintos medios, ¿verdad? También a través de los comentarios del canal de YouTube, en fin, sobre la periodicidad con la cual se publican los videos. Yo trato de hacerlo lo más rápido posible, amigos. Lo que pasa es que muchas veces no es posible por cuestiones de tiempo, pues, pero ya, gracias a Dios, tenemos el segundo ya publicado. Bueno, no les doy más la lata, solamente quería comentarles eso. En el video tutorial anterior lo que estuvimos viendo es un poquito una introducción, ¿cierto?, al mundo de lo que es Zen Framework. Vimos de dónde viene, de dónde salió, cómo funciona, cómo está hecho, ¿verdad? O sea, en realidad no vimos cómo está hecho, eso lo vamos a ver ahora. Vimos también cómo Zen Framework compite con otros frameworks, vimos las características, las ventajas, ¿cierto? Vimos también por qué elegimos Zen Framework y por supuesto aprendimos sobre el proceso de la instalación de esta potente herramienta. Por ahí varios alumnos me han comentado lo mismo, que han tenido problemas a la hora de implementar el composer.phr. Y bueno, eso, amigos, es porque están usando una versión de PHP que no soporta esa tecnología, pues. Entonces por eso tienen que instalarse una versión de PHP, ojalá 5.3 y ojalá 5.4, que es la que hoy en día está ofreciendo, por ejemplo, la última versión de Champ Server o de WAMP Server también. Por ahí algunos me decían que estaban usando App Server y bueno, como todos saben, App Server aún está trabajando con la versión 5.2 de PHP. Entonces por ahí hay algunas funcionalidades asociadas, por ejemplo, a PHP Date Object, al mismo composer.phr, que quizás no te van a funcionar, menos te van a funcionar los namespace ni nada de eso. Entonces es muy importante que trabajes con la última versión de PHP para poder utilizar este potente framework. Bien, es un detalle súper importante, muchachos, que tenemos que tener presente. Así que, de hecho, la mayoría de las personas que me han escrito manifestándome errores en la instalación ha estado asociado a eso. Así que, por lo que veo, lo demás se entendió todo. A la mayoría le funcionó el Hola Mundo. Muchos me escribieron que corrieron desnudos por ahí, algunos solos, otros con la esposa, en fin. Da lo mismo, cada uno corre como puede, ¿verdad? Pero bueno, básicamente eso, pues. Así que muy agradecido y nada, a darle de nuevo, ya colocar manos en el código con Zen Framework. En este video en particular vamos a revisar la arquitectura de Zen Framework, ¿verdad? Para ya en los próximos videos irnos metiendo más en el código. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver los componentes de Zen Framework, vamos a ver vamos a revisar un poquito en profundidad cómo funciona el MVC, el MVC de Zen Framework, ¿verdad? Vamos a ver su estructura de directorios para poder entender cómo funciona, ¿ok? Que es súper importante eso. Y vamos a ver un poquito cómo maneja el tema de la URL, que es algo súper importante a la hora de entender cómo los frameworks manejan la funcionalidad requerida de acuerdo a las peticiones que reciben por la URL. Por ahí una vez discutía yo con uno de los hackers que andan dando vuelta por ahí en la comunidad y él me decía que era súper inseguro trabajar parámetros por la URL. Entonces yo me río porque si fuera así los frameworks no lo harían. Y si los frameworks lo hacen, evidentemente o las personas que desarrollan los frameworks están equivocados o este tipo está equivocado. Entonces creo que la respuesta ahí es obvia. Bien, así que vamos a ir viendo todo eso. Vamos a pasar al slide rápidamente. Y una de las cosas que primero necesitamos saber nosotros es lo relacionado a los patrones que se utilizan dentro de lo que es el mundo de Zen Framework. Es súper importante que entendamos cuáles son los patrones que utiliza Zen Framework para trabajar y mostrar un poquito qué es lo que hacen, ¿cierto? Contar un poquito qué es lo que hace cada uno para que podamos en definitiva poder entenderlos y poder aplicarlos en la medida de que nos vaya siendo necesario. Hay varios patrones, de hecho yo les hablaba por ahí en el video tutorial anterior del patrón Observer, ¿verdad? Que está asociado al event, en este caso al patrón de eventos, ¿cierto? De Zen Framework. Bueno,
Aquí ya entrando más en profundidad, podríamos decir que Zend Framework trabaja con grandes 4 grupos de patrones. Uno es el viejo y querido y conocido por todos nosotros, el patrón modelo vista controlador, que lo tenemos acá, ¿cierto? Ahora, una cosa importante, el patrón modelo vista controlador acá nos presenta una visión distinta e innovadora del comúnmente conocido modelo vista controlador. Es algo que vamos a ir desglosando poquito a poquito en este video y seguramente en los próximos, ya cuando metamos más manos en el código, cuando seguramente ya todos decían correr desnudos por la calle, cuando empecemos a crear modelos y controladores y hagamos consultas a la base de datos, ahí vamos a tener una fiesta swinger ahí tremenda. En fin, otro de los patrones que interviene acá en el desarrollo de Zend Framework 2 es el Service Locator. Este patrón nos permite almacenar objetos dentro de lo que se denomina un contenedor ligero. Y después podemos contar con ellos en cualquier momento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, podemos ir creando objetos en tiempo real, ¿verdad? Y podemos los podemos tener disponibles en cualquier momento de nuestra aplicación, por ejemplo, a la hora de trabajar en un controlador, a la hora de estar programando un script dentro de un módulo, a la hora inclusive de generar una vista, ¿verdad? Que es súper importante. Recuerda que acá a nosotros trabajar con el modelo vista controlador, ya lo vamos a ver en detalle ahora para los que no saben lo que es, todo lo vamos a manejar en capas. Vamos a ver en detalle ahora, te voy a explicar un poquito más en detalle lo que son las capas, ¿verdad? Para que se entienda bien. Y vas a ver que, por ejemplo, la vista en ningún minuto conversa con la base de datos. Acá todo está correcta y total y completamente separadito, pues para trabajar ordenado. De hecho, es tanto así, muchachos, que existe un gran problema, les comento como anécdota, entre las personas que han trabajado con la versión ZF1 y han querido migrarse a la versión ZF2 porque se han visto obligados a prácticamente tener que primero desaprender lo que habían aprendido del Zend Framework 1 y aprender nuevamente otro framework prácticamente nuevo, porque este framework es así de simple, fue prácticamente escrito desde cero para mejorar muchos bugs de seguridad, ¿verdad? Así se dice, muchos bugs de seguridad que tenía el Zend Framework 1, y quizás se optimizaron muchos procesos que hacían que fuera un poquito lento, ¿verdad? A la hora de la carga en las peticiones HTTP. Entonces es súper importante entender que el Service Locator precisamente lo que hace es facilitarte la tarea. Otro de los patrones que interviene acá en la funcionalidad del Zend Framework 2 es el Table Gateway. Bueno, aquí me equivoqué yo en escribir, me faltó un par de letras ahí, una A y una Y al final, lo voy a corregir después cuando les entregue el PowerPoint. Por ahí no recuerdo si les entregué el PowerPoint del video 1, recuérdenmelo en los comentarios porque por ahí no me acuerdo bien. Acá es Table Gateway, de hecho lo vamos a corregir enseguida, después se me va a olvidar esto a mí. Entonces acá debiera ser Gateway, ahí sí. Lo guardamos y volvemos. Ahí sí, ahí sí está bien escrito, Table Gateway. Y este patrón lo que hace es que por cada tabla de la base de datos, ¿verdad? Nos permite disparar o disipar o comunicarnos, ¿verdad? O disponer, en este caso, de funcionalidades CRUD. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada tabla que nosotros tengamos asociada a la base de datos con la cual estemos trabajando en nuestra aplicación conectada a Zend Framework, vamos a tener las funcionalidades de las 4 operaciones básicas asociadas a la gestión de base de datos. En este caso, seleccionar, ¿verdad? En este caso, ver, eliminar, editar y son 4. CRUD, desglosemos la sigla CRUD. Es crear, ahí estaba, crear, leer, ¿cierto? Modificar, y no me acuerdo cuál era el otro, y eliminar. Entonces es súper importante entender que este patrón lo que hace es darte una serie de herramientas que te permiten ir optimizando la gestión del framework con los motores de base de datos. Y el último patrón, bueno, en realidad hay varios más, pero dentro del grupo de los 4 más importantes, es el patrón Front Controller, que lo que hace es permitirte, ¿verdad?, manejar todos los procesos, ¿verdad?, asociados a las peticiones que vienen desde la URL. Este patrón lo que hace entonces es filtrar todo lo que llega desde la URL, sanitizarlo, limpiarlo, validarlo, ¿verdad? Para que, por ejemplo, lo que recibas por la URL no sea un exploit, una inyección de código y ese tipo de cosas. Lo valida, lo filtra, y en el caso de que sea asociado a lo que el framework requiere para trabajar,
te da la respuesta que tú le pediste en el código que programaste. Un ejemplo, si tú por caso puntual le dices a SendFramework, que lo vamos a ver ahora, sabes que SendFramework te voy a pasar un parámetro, un ID, para que con ese número yo pueda obtener los datos de determinado usuario asociado a su perfil, o una noticia determinada, por ejemplo. Entonces SendFramework lo que va a hacer es, primero que todo, antes de ir a buscar la noticia, te va a validar que eso sea un número, que eso esté asociado y que esté correctamente indexado dentro del módulo config, y ya vamos a ver qué es eso, y correctamente escrito dentro de la clase de configuración explícita que te da SendFramework para poder declarar todo lo que vas a hacer. Vamos a ver que hay un archivo que se llama módulo config, en donde tú tienes que declarar todos los controladores con los que vas a trabajar, tienes que declarar todos aquellos parámetros que vas a pasarle a la URL y todo ese tipo de cosas. Así que vas a ver que se te va a volver bastante entretenido el uso de este patrón, sobre todo porque la verdad de las cosas es que el que maneja todo lo que tiene que ver con las peticiones de carácter request, ¿verdad? Asociados a la característica query. Estamos hablando en el lenguaje .NET para los que vienen del mundo de Microsoft. Por ahí sentí el chat de mi web, así que lo voy a parar un poco. Vamos a ir a parar el chat de mi web un poquito para que no esté sonando ahí. Y volvemos acá entonces. Bien, otra cosa que es bueno comentarte antes de ya ir a colocar mano en el código y crear controladores y todo ese tipo de cosas para correr desnudo por ahí, es conocer un poquito sobre el estándar de codificación, ¿verdad?, asociado a SendFramework 2, que aquí te da varias cositas y varios tips que son muy interesantes a tener en consideración. Por ahí las personas que ya han utilizado otros frameworks, la verdad que esto lo van a ver como muy familiar, y por supuesto para aquellas personas que recién se están integrando a la aventura de trabajar con algún framework, esto se les va a hacer bastante nuevo y quizás los va a asustar un poquito, pero en realidad es cosa de acostumbrarse, pues. Lo primero es que SendFramework te recomienda seguir el estándar de codificación Send y el uso de apertura de tags en las vistas PHTML, más no en las clases. ¿Te acuerdas que en el video anterior, yo en un ejemplo en el cual colocamos un hola mundo desde SendFramework, donde todos corrieron desnudos, ¿cierto? Trabajábamos con un archivo con extensión .phtml, que es la extensión que SendFramework le da a las vistas con la que va a trabajar. Por ahí más de alguno va a decir, uy, interesante César, yo no conocía esa extensión. Entonces eso no es HTML, sí es HTML, pero es una especie de combinación entre PHP y HTML. Por ahí eso inclusive lo puedes manejar con htaccess, como lo hace por ejemplo Drupal, que trabaja con extensiones TPL, que es un dato que no es menor a tener en consideración. Entonces ahora SendFramework eligió trabajar con la extensión .phtml. ¿Cuál es el tema acá? Que lo que quiere decir este primer punto es que en las vistas nosotros tenemos que abrir y cerrar los tags PHP, pero todo lo que tenga que ver con el uso de controladores y el uso de clases dentro de modelos que vamos a ir declarando en nuestro código, ¿verdad? En nuestro proyecto, nunca debemos cerrar los tags. O sea, ¿por qué? Porque siempre vamos a trabajar con código PHP que no va a generar código Document Object Model, no va a generar código HTML ni nada de eso. Todo lo que tenga que ver con código HTML va a estar asociado a las vistas, ¿verdad? Por lo tanto es súper importante entender que según el estándar de codificación de SendFramework 2, nosotros en las vistas vamos a abrir y cerrar los tags, y no cuando generemos clases, y eso evidentemente lo vamos a hacer cuando creemos controladores y cuando creemos modelos. Ya lo vamos a ver en detalle ahora. Otra cosa que ya hago una aclaración acá, que por ahí está de más, pero más de alguno me lo va a agradecer. Aquí hay varias terminologías que quizás yo acabo de decir y que doy por sabidas y que más de alguno no entiende. Bueno, si es así, van a tener que darse una vuelta por el curso de PHP orientado a objetos, por lo menos verse los primeros 20 videos, muchachos, para entender qué es una clase, qué es un método, qué es un atributo, qué es un constructor, ¿verdad? Cómo me conecto a la base de datos, qué son los métodos de modificadores, en este caso modificadores de acceso y todo ese tipo de cosas. Así que es bien importante que se acostumbren a ir de atrás un poquito para adelante aquellas personas que quizás no van entendiendo la terminología técnica que se va utilizando acá. Entonces el segundo punto nos dice que los atributos son siempre protegidos o privados. Eso es una característica que yo creo no solamente hay que aplicarla al estándar de codificación de SendFramework, sino que a cualquier otro tipo de metodología, y para eso nos proponen el uso de los métodos getter y setter.
En realidad estos métodos no es que existan, sino que lo que te sugieren es que si por ejemplo vas a acceder a un método para mostrar un atributo, ese método tiene que llamarse getAtributo, por ejemplo. Entonces más que todo va por ahí. Esto está asociado a uno de los principios de la programación orientada a los objetos, que se llama principio de ocultación, por ahí también asociado al famoso encapsulamiento. Otra cosa que también nosotros debemos conocer, ¿cierto?, que por ahí nos enseñó nuestro gran maestro Jesús Conde, es el uso de la escritura de camello, o comúnmente conocida como camel case. Se debe usar camel case en la escritura de código. Las clases siempre deben comenzar con mayúscula, mientras que los métodos y variables deben nombrarse con una minúscula al principio y luego ir utilizando camel case. Ya me imagino que la mayoría de ustedes maneja eso. Significa que en lugar de separar con espacios o guiones, vamos separando con mayúsculas y minúsculas cada uno de los nombres o de las palabras que formen los nombres compuestos de nuestras variables o métodos o clases, con la salvedad de que las clases siempre van a comenzar con mayúsculas y las variables o métodos solamente van a comenzar con minúscula, y la siguiente palabra en adelante va a ser mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, como lo propone el famoso camel case. Otra de las características más importantes del estándar de codificación de Zen Framework 2 es que no debemos usar short tags. Por ahí hay gente que ni sabe que existe esto, pero bueno, la verdad de las cosas es que aún se puede hacer si se habilita la librería short tags en el php.ini. Yo personalmente nunca lo he recomendado porque eso produce muchos errores en los programadores, entonces es mejor trabajar con la apertura y cierre de tags normales de PHP. Y finalmente, para no seguir dándote la lata tampoco con esto, ya si quieres aprender más, te invito a revisar el estándar de codificación oficial que está en la página de la documentación de Zen Framework 2. Pero uno que sí es bien importante que lo mencionemos también es que el nombre de los archivos deben llamarse igual que la clase que contienen. Es decir, si yo creo una clase, el archivo que la contiene tiene que llamarse igual. Por ejemplo, si yo creo una clase que se llame mamá, ¿cómo tiene que llamarse el archivo? Mamá. Si yo creo una clase que se llame perro, ¿cómo tiene que llamarse el archivo? Perro. ¿Verdad? Aunque suene ridículo, es muy cierto, muchachos, y eso es una de las buenas prácticas que están asociadas a la codificación de nuestro querido amigo llamado Zen Framework 2. Bien, ya entrando en lo técnico, entrando en la parte ya más fina, vamos a ir desglosando qué es el trabajo con capas para irnos ya metiendo en lo que es el mundo del Zen Framework 2. ¿Te parece? Creo que ya es el momento de comenzar a dar el paso cualitativo sobre este tipo de cosas. Bien, básicamente Zen Framework nos ofrece trabajar con 3 capas de acceso al trabajo, con 3 capas de gestión, con 3 capas de procesamiento. Estas 3 capas son la capa web, la capa del negocio y la capa de acceso a datos. La capa web lo que hace es trabajar con todo lo que tiene que ver con el modelo vista controlador, ¿verdad? Ya vamos a ver que hay varios principios y varios componentes que están asociados al Zen MVC. Aquí también entran los famosos layouts. Vamos a dedicar un video, ¿cierto?, a ver cómo trabaja Zen Framework los layouts para que podamos nosotros darle un diseño personalizado a nuestras aplicaciones. Bueno, iba a decir aplicativos y aplicaciones, me confundí un poco, pero en realidad es lo mismo, a nuestros desarrollos. Bueno, entonces, si nosotros les queremos dar diseño a nuestros desarrollos, lo vamos a hacer a través del uso del módulo layout, de los layouts que están asociados a la arquitectura de Zen Framework. Y todo eso, ¿verdad?, está dentro de lo que se denomina la capa a nivel web. La segunda capa que interviene acá es la capa de negocio. Y esta capa lo que hace es generar y trabajar todas las entidades y las clases, ¿verdad? El famoso PO, ¿cierto? Trabaja también todo lo que tiene que ver con el famoso DAO, ¿verdad? Algunas personas deben saber lo que es el DAO, otras no. Para las que no saben, el DAO, ¿verdad?, es un objeto que se utiliza para acceder a datos, que es muy utilizado para conectar bases de datos con lenguajes de programación determinados. Entonces, de hecho, en próximos videos nosotros vamos a ver cómo lo hace, ¿cierto?, Zen Framework para aplicar el DAO y poder en definitiva conectarse a distintos motores de base de datos. Otra cosa que también está contenida acá dentro de lo que es la capa de negocio es, yo creo, la herramienta por excelencia que tiene Zen Framework, que es el famoso Service Manager,
Ya lo vamos a ir viendo en detalle, lo vamos a ir desglosando, ¿cierto? Cada una de las funcionalidades del Service Manager, pero es bueno saber que eso está contenido dentro de lo que es la capa de negocio. Por ahí, si más de alguno le toca hacer un examen de Zen Framework, yo creo que con este video van a poder contestar la mayoría de las preguntas teóricas que el profesor le va a poner en el examen, pues. Así que se aceptan coronas ahí si alguien quiere regalarme una. La tercera capa que interviene acá dentro del trabajo con capas en Zen Framework 2 es la capa de acceso a datos. Y acá básicamente lo que entra es todo lo que tiene que ver con la programación PHP Date Object, ¿verdad? La conexión y el trabajo del módulo del componente SendDB, ¿verdad? La estructura del Table Gateway, que ya vimos lo que es, ¿cierto? La aplicación del patrón Doctrine en su versión 2, ¿verdad? Ese es un patrón de ORM, de mapeo relacional de datos, ya lo vamos a ver próximamente lo que es eso, ¿verdad? Y básicamente acá lo que hace esta capa es leer ciertos datos e ir almacenándolos en la base de datos. Entonces, como podemos ver en estas tres capas se centra toda la arquitectura de Zen Framework, y podríamos decir algo que decía mi gran amigo, mi gran profesor Carlos Contreras, que decía que esto es un sistema, ¿cierto?, en donde cada uno de los componentes es interdependiente entre sí. Cada uno de los componentes interactúa con el otro, es decir, por ejemplo, acá la capa de acceso a datos procesa los datos, pero yo los muestro a través de la capa web, utilizando los componentes que están dentro de la capa de negocio. Entonces te fijas que cada una a la larga es interdependiente de la otra, pero es bueno entender la separación y la definición propia de cada una de ellas. Otra cosa que nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, a la hora de enfrentarnos, ya sea al Zen Framework o a cualquier otro framework, por ahí Symfony, qué sé yo, G-Framework, Kaggle, el que sea, CodeIgniter, es muy importante que entendamos cómo funciona el modelo vista controlador, muchachos. Y no hay mejor forma de explicarlo que con un esquema como este. Pues miren, acá nosotros tenemos los tres componentes del modelo vista controlador. Tenemos el modelo, el controlador y la vista, siempre circulando alrededor de lo que es nuestro proyecto. Y si te fijas, acá hay un pequeño diagrama de flujo, el cual toma el modelo, el cual le envía a través de una flechita que llega a ¿dónde? Al controlador. Es decir, el modelo le envía información al controlador, el controlador le envía la información a la vista. Así funciona esto. No es más que eso. Es decir, yo en el modelo tengo toda la capa de negocio, el controlador tiene toda la capa de acceso a datos, ¿verdad? Y la vista lo que hace es trabajar con la capa web, de acuerdo a lo que veíamos en el slide anterior. Básicamente eso, dicho de una forma muy sencilla, porque en realidad es un poquito más complejo, pero para que se entienda rápidamente, no es más que esto el modelo vista controlador, muchachos. Yo voy creando modelos con los cuales genero toda la parte dura de mi arquitectura. El controlador es el que envía y recibe datos de la vista, porque ojo, yo no solamente le envío datos a la vista. Más de alguno me va a decir, César, pero si yo con el controlador solamente muestro las vistas, ¿cómo la vista le va a enviar datos al controlador? Bueno, para aquellas personas que estén pensando eso, les recuerdo que en la web existen los famosos formularios, ¿cierto? Y los formularios, ¿qué es lo que hacen? Toman datos provenientes de lo que pide el usuario, que el usuario es el que interactúa finalmente con las vistas. Esa información de la vista se le envía al controlador y el controlador la procesa a través del modelo, siempre todo girando a través de el proyecto, en definitiva, que es el que está recibiendo el procesamiento de información a través de esta arquitectura de desarrollo llamada modelo vista controlador. Ya entrando más en detalle aún, muchachos, ya poniéndonos más finos, ¿cierto? Entrando en el core, en el núcleo de Zen Framework, nos encontramos con lo que es su componente Zen MVC, que es el componente por excelencia, que lo que hizo y lo que hicieron la gente de Zen Framework es que desde la versión 1 lo que hicieron es prácticamente, como te decía hace un rato, modificar casi completamente toda su funcionalidad de la aplicación del MVC y lo fueron dividiendo en componentes. Es decir, yo tengo todo lo que es el modelo, las vistas, los controladores, pero además fueron creando componentes que van dividiéndose las tareas, ¿verdad? Para que tú puedas en definitiva ir teniendo mayor eficiencia, mayor rendimiento, ¿verdad? A la hora de trabajar con el modelo vista controlador. Es súper importante entender eso, muchachos, porque de acá viene lo que se denomina la eficiencia en la programación. Muy importante entender eso, muchachos, y yo creo que
una de las principales ventajas que por ahí tiene Zen Framework en comparación a otro, de hecho yo lo comentaba ahora que andaba en una entrevista de trabajo por ahí, me decían que son muy amigos de CodeIgniter, por ejemplo, y están enamorados de CodeIgniter. Entonces me preguntaron por qué yo prefería Zen, y con lo que le respondí, la verdad que no tuvieron argumento para rebatir, pues. Que la verdad que CodeIgniter, una de las críticas que yo le hago es que aún no implementa el PHP Date Object para trabajar. En cambio ya Zen Framework ya lo hizo y lo tiene prácticamente total y completamente arraigado dentro de su núcleo, a través de los distintos componentes que acá estamos viendo. Básicamente los componentes de Zen Framework se dividen en 4, y por ahí hay una serie de subcomponentes que ya también los vamos a enumerar, y serían estos 4. Acá primero tenemos el Zen Service Manager, que es el famosísimo del que siempre te he hablado, ¿verdad? Y lo que hace el Zen Service Manager, ¿verdad?, es proveernos un conjunto de servicios, ¿verdad?, listos para ser usados. Básicamente eso es lo que hace el Service Manager. Por defecto, estos servicios están definidos dentro de un namespace llamado Zen MVC Service. Ya lo vamos a ver cuando declaremos un modelo, ¿verdad?, para poder ver cómo nosotros hacemos para llamar al Service Manager. Service Manager también, amigos, es el encargado de crear estas instancias a través de lo que se denomina las famosas factorías o las fábricas. Las fábricas son un conjunto de instancias, ¿verdad?, que van trabajando alrededor de la programación en tiempo de ejecución que nosotros vamos trabajando. Es bien importante entender eso, muchachos. El segundo componente importante dentro del Zen MVC es el Zen Event Manager. Yo ya te lo había comentado en el video tutorial anterior, ¿cierto? Y te comentaba, valga la redundancia, que este componente lo que hace es manejar los listeners, ¿cierto? Los escuchas, los vigilantes, ¿cierto?, que están esperando las interacciones del usuario, es decir, los eventos del usuario. Recordemos que Zen Framework es un framework completa y totalmente orientado a eventos. Por lo tanto, siempre está colocando listeners por aquí y por allá para poder estar pendiente de alguna interacción por parte del usuario para poder entregar algún resultado. ¿Y quién es el que gestiona esos escuchas, esos listeners? Es este componente llamado Event Manager, a través, recuerda, del patrón que te comentaba yo en el video anterior, que era el patrón Observer. Vamos a tomar un poco de agüita. El próximo, el siguiente componente que interviene dentro del Zen MVC es el Zen HTTP. Este componente lo que hace es manejar los objetos request y response, que encapsulan todo lo relacionado a la petición de los usuarios, como por ejemplo los parámetros y la respuesta retornada. Básicamente el Zen HTTP, muchachos, lo que hace es... nadie se da cuenta que por ahí estoy leyendo unas ayudas de memoria que tengo por ahí, las voy explicando. El Zen HTTP lo que hace es gestionar un poco lo que hacía el módulo con el cual gestionábamos las URL, ¿te acuerdas? Si lo veíamos acá. Lo que hacía el Front Controller, ¿cierto? Entonces podríamos perfectamente decir que el Front Controller lo que hace es trabajar estrechamente con el componente Zen HTTP del componente Zen MVC. Creo que una mejor manera de explicarlo no existe. Hay otro componente que es muy importante que nosotros lo conozcamos y entendamos qué es lo que hace, que es el Zen Dispatchable, bueno, aquí esto no sé cómo se pronuncia, Dispatchable, bueno, despachable interface. Lo que hace el Zen Dispatchable Interface, este es un componente, ¿verdad?, que lo que hace es simplemente que todos los controladores, ¿verdad?, trabajarlos como instancias despachables. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los controladores, ¿verdad?, tiene la funcionalidad a través de este componente del Zen Dispatchable Interface, ¿verdad?, de que ese controlador pueda ser llamado desde otro controlador, pueda ser llamado desde una vista, pueda interactuar con un modelo, ¿verdad? En fin, todo ese tipo de cosas, toda esa funcionalidad, toda esa comunicación en cada uno de los procesos, ya sea de controlador, vista y en este caso modelo, y que la comunicación que existe entre esos tres componentes se maneja a través de este mismo componente, el Zen Dispatchable Interface. Si alguien me ayuda a cómo se pronuncia esto, le estaré eternamente agradecido. Parece palabra de trabalengua, ¿verdad? Pero bueno, podrían haberle puesto simplemente CND, ¿cierto? Por ahí hubiera sido más fácil de pronunciarlo, pero bueno, no es lo que nos convoca ahora a burlarnos de eso. Bien,
Además de lo que son los componentes del Zen MVC, tenemos los que podrían denominarse como los subcomponentes o los denominados servicios, que están asociados principalmente al Service Manager, que trabaja como componente, recuerda, del Zen MVC. Acá lo tenemos, Zen Service Manager. Y podríamos decir que como es el componente más importante, es conveniente que analicemos cada uno de sus subcomponentes, pues de sus servicios. Creo que es importante revisarlos y enumerarlos y dar una pequeña referencia de cada uno de ellos para entender por qué trabaja cada uno, qué es lo que hace y todo eso. Acá yo coloqué 5, por ahí hay más, pero yo coloqué los 5 que son como los más importantes. Aquí hay otro que es como trabalengua, pero bueno. Primero que todo tenemos el Zen MVC Router, ¿verdad? Que contiene las clases que se encargan de un request. Es decir, valida que el request coincida con determinado controlador según el mapeo y las configuraciones. Componente lo que hace es lo que yo te decía hace un rato, valida que por ejemplo los parámetros que vienen a través de la URL correspondan al llamado a un controlador, ese controlador pertenezca a un modelo y ese modelo, si es que yo le pasé algún parámetro, ¿verdad?, lo reciba y lo valide de forma correcta. Este es el componente, el servicio que se encarga de hacer todo el ruteo, por decirlo de alguna forma más coloquial en el mundo de los programadores. Este es el que se encarga de gestionar todas las validaciones de la URL. Y no solamente validar, sino que también valida y procesa toda la funcionalidad para que el framework pueda cargar correctamente. El segundo subcomponente o servicio de Zen MVC es el Zen HTTP PHP Environment. ¿Qué es lo que hace este subcomponente o servicio? ¿Verdad? Nos proporciona un conjunto de decoradores, por ahí así lo define la documentación de Zen Framework, y por ahí también te da la aclaración que son objetos con funcionalidad extra. Más o menos para que se entienda un poquito el concepto de decorador utilizado en la documentación de Zen Framework, ¿verdad?, para los objetos request y response. Cuando hablamos de objetos request y response, muchachos, hablamos de peticiones de tipo HTTP, ya sea GET o POST, así que es bien importante entender el concepto. Esto, amigos, nos garantiza que sean inyectados al controlador con las variables y los parámetros de entorno correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que un poquito lo que hacía el router lo maneja, el Zen MVC Router, maneja todo a través del servicio PHP Environment. Otro de los servicios o componentes, subcomponentes del Zen MVC es el Zen MVC Controller. Este subcomponente contiene un conjunto de clases, controller abstractas e interfaces con responsabilidades como implementar el evento que permite la inyección de recursos a la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que un poquito esta apoya al PHP Environment, ¿verdad?, para ir inyectándole funcionalidades para validar, para que el router pueda también hacer lo suyo. Básicamente un poquito va por ahí. El otro subcomponente o servicio del Zen MVC es el famoso Zen MVC Service, que lo que hace es un componente que contiene un conjunto de clases, de lo que yo te decía, de tipo factorías o fábricas, ¿cierto?, de servicios que son iniciados y usados por nuestra aplicación en el arranque. Esto más que todo está asociado al famoso concepto del Bootstrap. Por ahí andan muchos enamorados del Bootstrap de Twitter y todavía no sabe lo que significa la palabra, entonces a mí me da risa. Pues Bootstrap es una funcionalidad que está asociada a generar un motor de arranque basado en un solo archivo, el cual postula con un patrón, ¿cierto?, de ruteo. Un poquito eso es lo que es un Bootstrap, y el Bootstrap, ¿cierto?, está manejado acá a través de este componente. Finalmente tenemos el subcomponente o servicio del Zen MVC llamado Zen MVC View, que nos provee con un mecanismo por defecto para renderizar las vistas, la resolución de las vistas PHTML y el famoso View Script. Y también lo que hace este componente, que es bien importante conocer eso, muchachos, nos permite que nuestras vistas puedan ir conversando
con los helpers. Ya vamos a ir viendo por ahí lo que son los distintos helpers que existen dentro del mundo de Send Framework. Por ejemplo, tenemos el Send Form, que lo que hace es permitirnos ir creando formularios, ¿verdad? Formularios conectados con un nivel de seguridad óptimo, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo maneja eso Send Framework. Y una de las ayudas que nos da son los helpers para crear eso. Entonces, ¿cuál es el componente que se encarga de eso? Es el Send MVC View. Por ahí más de alguno me va a decir, oye César, qué aburrido todo lo que estás diciendo, porque en realidad yo lo que quiero es aprender a programar con el framework, no aprender cómo funciona. Bueno, a los que hasta aquí no quieren aprender cómo trabaja el código del framework, sáltense este video y quizás el próximo. Pero a los que realmente quieran aprender cómo funciona el framework para poder entender y no copiar y pegar todo lo que viene después, les recomiendo seguir esta parte. Creo que era importante decir eso porque más de alguna persona me dijo lo mismo en el video tutorial anterior, y creo que siempre es importante aprender un poquito de la teoría, no tampoco dar la lata de la historia de Send Framework, no, pero sí es importante conocer este tipo de cositas. Bien, ya que les di la lata, ya que los aburrí con la parte teórica, vamos a meter manos en el código, pues, muchachos. Creo que es lo que a la larga todos de una u otra manera queremos hacer. No queremos irnos con las manos vacías y solamente ver teoría aburrida y todo ese tipo de cosas. Así que para no aburrirnos, igual que en el video anterior, luego de la teoría viene la parte entretenida. Nos vamos a ensuciar las manos de código. Vamos a colocar las manos en el código. Para eso, nosotros vamos a entender cómo funciona la estructura de una URL también se puede decir, en ZF2 o Send Framework 2. Aquí yo te coloqué un ejemplo en un servidor local, ¿cierto? Más o menos cómo trabaja la estructura de una URL. Bueno, aquí podría yo perfectamente haber quitado el localhost, la carpeta donde está el proyecto, y podríamos empezar simplemente desde acá adelante, desde public, ¿cierto? Para entender cómo funciona. Por ahí vamos a ver después que hay un módulo para manejar las rutas y evitar colocar la palabra public en la URL, pero bueno, al principio siempre vamos a trabajar con eso. La estructura básicamente de una URL de Send Framework es la siguiente. Trabajamos con el nombre de la aplicación hasta aquí, ¿verdad? O sea, donde yo tengo el mouse, que es lo que se denomina la base URL. De hecho, hay una función, un método del core del Service Manager, que lo que hace es permitirnos tener la ruta de base de nuestro proyecto, para un poco generar los menús y la navegación de las URL y todo eso. Pero más allá de la base, ¿verdad? Tenemos que entender que Send Framework lo que hace es llamar primero al módulo con el que va a trabajar. Cuando no tenemos módulos creados, por defecto vamos a llamar al módulo por default, valga la redundancia, que trae Send Framework para trabajar la primera vez, que es el módulo llamado Application, el modelo llamado Application. Entonces acá en lugar de módulo debiera decir Application. Luego, vamos a trabajar con un segundo parámetro que se va a llamar controlador. Aquí van a estar los controllers. Vamos a ver ahora en el árbol de directorios dónde guardamos los módulos, dónde guardamos los modelos, ¿verdad? O los módulos, dónde guardamos los controladores. Luego en la URL vienen las vistas, el nombre de la vista que nosotros vamos a llamar. Vamos a ver también dónde las tenemos que colocar y todo eso. Y luego todo lo que siga de la vista hacia allá en la URL son parámetros. Y ahí yo puedo utilizar alguna ID de alguna noticia, de algún registro, ¿verdad? Puedo manejar 1, 2, 3, todos los IDs que yo quiera, siempre y cuando los vaya declarando en el módulo config del que yo te hablaba, que está en el directorio config, ¿cierto? Que ya lo vamos a ir a ver en detalle. De hecho, acá te coloqué la URL, ¿cierto? De ese archivito para que ya puedas ir revisando y irte creando tu proyecto clase 2, ¿cierto? Ya, de hecho, ya en lo que va del video ya debieras tenerlo creado, ¿cierto? Créate la carpeta, ya tienes el ZenSkeletor bajado. Recuerda el Composer, descomprimirlo, ¿cierto? Todo, para que ya comencemos a trabajar. Y una vez que lo hagas, anda esta ruta. Module Application /config /module.config.php, que es el archivo por excelencia en donde se configura todo lo necesario para trabajar con Send Framework. Vamos a colocar entonces manos en el código. Vamos a revisar primero que todo este archivo. Vamos a ver qué es lo que hace, cómo funciona y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos clase 2. Aquí yo ya tengo la arquitectura de directorios, ¿cierto? Con la que yo trabajo en un proyecto Send Framework. Yo ya lo tengo descomprimido. De hecho, acá tengo
el directorio abierto en la URL. Bueno, acá yo recuerda que estoy trabajando con el puerto 8081, no lo coloqué en la presentación, pero bueno, le preferí quitar eso para que no fuera tan largo. Aquí tengo curso Zen Framework 2, clase número 2, y en este caso estoy llamando al directorio público. Cuando no coloco ni el modelo ni el controlador acá, lo que hace el framework es simplemente llamar al controlador por defecto index. Entonces me carga el home por defecto. Ya vamos a ver en detalle lo que son los layouts y todo eso para trabajar los CSS y dónde colocar las imágenes y todo eso, pero ya yo creo pasito a pasito. Entonces, ya que te creaste tu proyecto, vamos a ver un poquito las carpetas que te crea el proyecto para poder ir trabajando. Primero, recuerda que acá tenemos en nuestro famoso Composer, que de hecho yo ya lo descomprimí. Acá lo tengo. Acá tenemos un archivo llamado init autoloader. Vamos a abrirlo. Creo que lo tengo configurado con PHP Designer. Así es, que lo que hace este archivo, ¿verdad?, es generar el famoso autoload. ¿Qué es el autoload en los frameworks? Es una característica que lo que hace es permitir que el bootstrap de tu aplicación cargue a través de un archivo específico, que generalmente es un index PHP que está cargado en el directorio público. Acá. Ahí está. Más o menos por ahí va la idea de por qué tener un init autoloader. Tenemos un directorio config, un directorio date, un directorio module, un directorio llamado vendor y un directorio llamado public. Si no tienes estos 5 directorios, algo hiciste mal a la hora de bajar el Skeletor y vas a tener que empezar a preocuparte. Por ahí estaba leyendo yo que hay algunas otras versiones del Zen Skeletor, entonces si alguien bajó otra, bueno, pero más o menos esta debiera ser con alguna u otra variante, pero esta debiera ser la base de la arquitectura de directorios que debiera tener asociada a su proyecto Zen Framework. Primero que todo tenemos el directorio config, ¿verdad?, que lo que hace es permitir contener toda la configuración utilizada por en este caso por el componente Zen Module Manager para cargar las configuraciones de todos los módulos que están asociadas a ¿dónde? Están asociadas a un archivo que lo tenemos acá, que se llama application.config. Este archivo es el que carga todas las configuraciones por defecto necesarias para que nosotros vayamos trabajando nuestra aplicación. Es bien importante entender que este tipo de directorios, este tipo de archivos, nosotros jamás los vamos a tocar. Más de alguno me va a decir, César, yo he trabajado con Zen Framework 2 y sí me ha tocado meterle manos a ese archivo. Estoy totalmente de acuerdo, pero en general no es conveniente hacerlo. Son casos muy puntuales en donde se tiene que tocar esto. Entonces el directorio config, ¿verdad?, lo que hace es manejar todo lo que está asociado al componente Zen Module Manager para cargar, ¿cierto?, las configuraciones de los módulos principales. Tenemos otro directorio que es el directorio vendor, que es este, que contiene en este caso todas nuestros propios componentes y librerías, ya sea de nosotros o librerías de terceros para trabajar. Por ejemplo, acá se almacena la librería Doctrine, que recuerda que te decía que lo que hace es trabajar el ORM, el mapeo relacional de datos, ¿verdad? Y también permite almacenar aquellos componentes que son propios del núcleo de Zen Framework 2. Te fijas, acá está toda la arquitectura de Zen Framework 2, de hecho acá tienes algunas demos. Bien importante, por ejemplo, una barra de progreso, en fin. Una aplicación para consumir feeds, por ejemplo. Ahí pueden irla revisando sin ningún tipo de problema. Acá tienes el core, ¿verdad? Bueno, acá yo no he colocado nada todavía porque no he bajado nada. Acá tienes el directorio bin, ¿verdad?, que está asociado al mapeo, de ruta, ¿cierto? Entonces, el vendor lo que hace es manejar, por decirlo de alguna forma coloquial, las librerías propias o las librerías de terceros. Te comentaba en el videotutorial anterior, me imagino que te acuerdas, que una de las ventajas y de las principales ventajas que tiene Zen Framework en comparación a otros frameworks es que tiene un repositorio de módulos creados por la misma comunidad. ¿Te acuerdas que te decía que era importante que quizás perteneciéramos nosotros a una de esas comunidades, ¿cierto? No sé si te acuerdas, no me acuerdo mucho cuál era la URL, creo que era esta, modules.zenframework.com. Como siempre mi conexión vuela, entonces, mientras carga me voy a tomar un vasito de agua.
Entonces acá te acuerdas que estaban el listado de aquellas últimas publicaciones de módulos por parte de los usuarios. Entonces aquí si nosotros nos animamos, ¿cierto?, a crear un módulo y colocarlo acá, bueno, ya saben, van a estar disponibles para que nosotros las podamos implementar. ¿Y dónde las tenemos que implementar? Acá en el directorio vendors. Otro de los directorios que está incorporado dentro de nuestro proyecto es el directorio data o date. Lo que hace este directorio es almacenar el caché y la data. Yo creo que más que explicar eso no tiene mucho sentido, pues. Y aquí están los dos módulos, los dos directorios que yo diría son los más importantes. Acá tenemos el directorio modules y el directorio public. Vámonos con el segundo primero, que es el más fácil. El directorio public lo que hace es almacenar todo lo que tiene que ver con el document object model. Acá colocamos nuestras hojas de estilo, fíjate. Nuestras hojas de estilo, en fin, lo voy a colocar así para que quede un poquito más ordenado. Fíjate que acá estamos trabajando con Bootstrap Min, con Responsive, que es interesante conocer y aplicar el Responsive. Estamos trabajando con, en este caso, jQuery, con HTML5, ¿verdad? Es bien importante. Acá también nosotros vamos a colocar las imágenes con las que vamos a trabajar. Por ahí más de alguno me va a decir, oye César, yo puedo crear subdirectorios y más directorios. Aquí puedes hacer y deshacer. Este es el directorio donde el único directorio, por ejemplo, si tienes un diseñador gráfico al que tú le vas a dar acceso. Si el tipo hace y deshace acá, le vas a decir, mira, con este y con este, haz lo que tú quieras. Mientras no toques el index y el htaccess, está todo bien. De hecho, le podrías cambiar los permisos mientras la persona está trabajando. Sería totalmente válido mientras el diseñador está trabajando. Sobre todo cuando el diseñador tiene acceso al FTP. Entonces acá en el directorio public está todo el código y está el archivo index, que te acuerdas que te decía que es el archivo en donde se carga la funcionalidad del autoloader y del bootstrap. Es decir, este es el archivo en donde va a cargar toda nuestra aplicación. Este es el archivo que recibe los parámetros de en este caso del nombre del modelo que viene por la URL, del nombre del controlador y del nombre o los parámetros que vienen contenidos en la URL. Aquí está el código, lo puedes ver. Lo que hace básicamente es llamar al directorio principal, hace un require once al archivo init autoloader, ¿cierto?, del home, y hace un llamado al módulo send mbc application, al componente send mbc application, para poder trabajar las funcionalidades del archivo application config, ¿cierto?, que es el que nosotros tenemos acá. Interesante conocer un poquito y no tenerle miedo, porque por ahí más de alguno le pasa que abre esto, ¿verdad? Y hoy César no entiendo ni jote. Bueno, pero si te fijas en realidad es sencillo, porque acá se llama al directorio central, se hace un require once a esta librería que la tenemos en el home y también se hace un llamado a este archivo que ya lo vimos en el directorio config y de hecho lo abrimos. ¿Te acuerdas que hablábamos del estándar de codificación? Y por ejemplo, fíjate que aquí ya se está respetando porque se abrió el tag PHP pero no se cierra. ¿Por qué? Porque este es un archivo que solamente contiene código PHP. De hecho, ¿cómo lo diferencia Send Framework de otros archivos que contienen código HTML? Bueno, a través de la extensión. Todos aquí, y es un tips muy importante que quizás se me olvidó mencionártelo cuando te hablé hace un rato sobre el estándar. Todos aquellos archivos que tengan extensión .php, por estándar, no deben tener código HTML embebido. Nada. Es lo que se recomienda. O por lo menos no tienen que tener ninguna salida HTML. Por ahí hay algunos que, si en más de algún minuto te va a tocar generar un método que quizás tenga que entregar alguna salida HTML, pero para eso lo que vas a hacer es utilizar los famosos return. No vas a jamás colocar un eco, por ejemplo, dentro de algún método contenido en un controlador. Para eso tienes las vistas que están con otra extensión, ¿cierto?, que es la extensión .phTML, que es la que nos permite ya la posibilidad de trabajar con código HTML, y ahí sí, nosotros cada vez que coloquemos código PHP vamos a abrir y vamos a cerrar tags. Ok, ya que sabemos lo que es el directorio public, ahora nos quedaría ver el directorio que yo creo que es el más importante dentro de lo que es el conocimiento y el trabajo con Send Framework 2, que es el directorio modules. Acá lo tenemos. Aquí dentro de este directorio modules nos vamos a encontrar con un directorio central llamado application, que es el que contiene todo el core de nuestra aplicación. Y acá tenemos varios directorios. Tenemos primero un archivo, que no es un directorio, un archivo llamado modules. Podemos abrir y revisarlo, ¿cierto? Y lo que tiene básicamente es el llamado
a los componentes send MVC module route listener y el send MVC event. Acá hay una clase de hecho llamada module que lo que hace es cargar el bootstrap a través de su método principal constructor llamado onBootstrap. Aquí nosotros podemos generar algunas configuraciones asociadas, por ejemplo, a cambiar cosas por defecto dentro del Send Framework, el idioma, algún directorio por defecto, en fin, cualquier cosa que queramos cambiarle nosotros, desde acá lo hacemos. Yo personalmente te recomiendo que esto no hay que tocarlo, pero como lo dije hace un rato, cada quien es libre de hacer lo que quiera y puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Además del archivo intocable, acá tenemos 4 directorios: el directorio config, language, src y views. Acá en el directorio config nosotros vamos a guardar todo lo que tiene que ver con la configuración del archivo que yo te decía, el archivo module.config.php, que es el archivo, aquí lo acabo de abrir, en donde por excelencia nosotros vamos a manejar toda la funcionalidad de nuestros controladores, de nuestros los parámetros que vengan por la URL. Por ejemplo, vamos a ver cómo trabajar los layouts desde acá, vamos a ver cómo trabajar los archivos de error, cómo llamar a un layout, cómo colocar más de un layout, en fin, todo ese tipo de cosas lo vamos a ver desde acá. Bien, vuelvo a decir lo mismo, fíjate, no hay tag de cierre porque esto es solamente código de tipo PHP. Interesante, ¿verdad? Interesante tener en consideración eso, muchachos, porque en la medida de que nos acostumbremos a eso, nos vamos a volver buenos desarrolladores, no solamente en el mundo de Send Framework, sino también en otros, en la aplicación de otros frameworks. Pues. Este es el archivo que yo te decía que es el archivo por excelencia que tiene el Send Framework para que nosotros podamos trabajar. Desde acá nosotros, por ejemplo, en esta zona donde están las configuraciones de los namespace, acá podemos generar otros namespace, podemos generar el controlador por defecto, por ejemplo, fíjate, ahí está. Podemos también acá, por ejemplo, generar la estructura de las rutas. Vamos a ver después cómo podemos agregarle parámetros a esto y cómo poder irlo recuperando. Aquí también hay una serie de expresiones regulares para validar los valores, para la redundancia, que nosotros podamos pasar acá en las acciones asociadas a la ruta. También tenemos los controllers invocables, los controladores que son invocables por recuerda, el del dispatchable interface, ¿cierto? Acá los vamos enumerando por coma, separados por coma, ya lo vamos a ver en detalle, pero por ejemplo si queremos crear un controlador, simplemente colocamos una coma acá, copiamos y pegamos esto y en lugar ahí de index le colocamos, ¿cierto?, el nombre del controlador con el que nosotros queremos trabajar. Y acá lo mismo, acá ya está el módulo View Manager, ¿cierto?, que está asociado más que todo a las vistas. Acá lo que hacemos es, por ejemplo, indicar el tipo de doctype con el que vamos a trabajar, las rutas, algunas de los archivos de error, las rutas, por ejemplo, del error del index, las rutas de los layouts, en fin, todo ese tipo de cosas las vamos a ir definiendo acá. Bien. Otro directorio que tenemos nosotros acá es el directorio de los idiomas, de los lenguajes. Bueno, acá esto no hay que tocarlo, pero es bueno entender que en la medida de que tengamos todos estos lenguajes disponibles e instalados, con estos lenguajes vamos a poder trabajar la aplicación. Pregunta del $1.000.000, César, ¿y si yo quiero el lenguaje que no esté acá? Bueno, usted se va a la documentación oficial de Send Framework, bájese el componente del lenguaje que usted quiere utilizar, lo coloca acá en este directorio y listo, así de fácil. Evidentemente, luego vas a tener que hacer el cambio acá, en el module.config, pero bueno, ese es en realidad una línea de código solamente. Otro de los directorios que intervienen acá es el directorio src, que fíjate también tiene internamente un directorio llamado application, y acá vas a colocar lo que son los controladores y los modelos. Importante, acá de hecho, como yo no he creado ningún modelo, solamente tengo el directorio controller. Acá en este caso debiera crear un directorio para los modelos, yo lo vamos a ver en detalle después, pero si queremos crear un modelo lo creamos acá, y si queremos crear un controlador va a estar dentro del directorio controller aquí dentro. En este caso aquí fíjate que ya tengo creado un controlador, ¿cierto?, que es el mismo que utilizamos en el video tutorial anterior, que se llama index controller, ¿cierto?, que es el controlador que veíamos, ¿cierto?, y con el cual construimos nuestro famoso Hola Mundo. Importante, ¿cierto?, tener en consideración eso para quizás no generar ningún tipo de error. Ya acá lo tenemos, ¿cierto?, y está completamente funcional.
Otro de los directorios que tenemos dentro del application, ¿cierto? Dentro del directorio modules, es el directorio views. Y este directorio lo que tiene es la carpeta en donde están por ejemplo, los archivos de error. Fíjate, acá tengo el index y el 404. Donde están los layouts, ya vamos a ver en detalle cómo funcionan y cómo ir definiendo los layouts. Y también tenemos otro directorio llamado application, en donde vamos a ir creando nosotros las vistas. Una cosa importante, por cada vista nosotros debiéramos crear un directorio. Mira, aquí hay una cosa importante que es súper importante que la tengas en consideración. Por cada controlador que tú crees, vas a tener que crear un directorio acá con el nombre del controlador en minúscula. Y dentro puedes crear todas las vistas que tú quieras. Pues te acuerdas que en el video anterior creábamos, por ejemplo, acá, de hecho lo podría cambiar yo aquí. Déjame, si lo puedo hacer acá, por ejemplo, podría colocarle uno acá. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, en la clase 1 nosotros habíamos creado una vista hola, ¿cierto? Para saludar al usuario. Bueno, acá perfectamente lo puedes hacer partiendo de la premisa de que por cada controlador tienes que ir creando tu directorio respectivo acá. Bien. Es importante tener en consideración eso, muchachos. Si se fijan, por ejemplo, aquellas personas que han trabajado con frameworks como Ruby on Rails, por ejemplo, quizás es algo bastante parecido. Entonces no van a tener mucho problema a la hora de enredarse con este tipo de situaciones. Una de las flexibilidades más grandes que nos da Zend Framework es que nosotros podemos crear todas las vistas que queramos asociadas a su mismo controlador. Por ahí hay algunos frameworks que quizás no nos permiten eso por una cuestión de seguridad. Yo personalmente creo que la seguridad no va determinada a la cantidad, sino a la calidad de nuestra arquitectura de directorios. Entonces por ahí no es tan importante. ¿Qué más nos queda, muchachos? Bueno, ya vimos eso, ¿cierto? Ya sabemos entonces cómo funciona el árbol de directorios, ¿cierto? De Zend Framework, ¿cierto? ¿Qué más nos quedaría ver? Yo creo ya en el próximo video vamos a empezar a trabajar el manejo de este archivo, del archivo module.config. Vamos a verlo en detalle. Vamos a aprender cómo configurar para que, por ejemplo, podamos pasar parámetros en la URL, poder recibir valores vía JET. En principio vamos a trabajar con valores vía JET para poder procesarlos, y luego vamos a trabajar con parámetros vía POST a través del componente SendForm, que es importante entender que son dos cosas diferentes. Por ahí más de alguno me va a decir: César, pero si me enseñaste a recibir parámetros con JET, enséñame enseguida a recibir parámetros vía POST. No es así, porque unos vienen por la URL y los otros vienen de formulario, y para poder trabajar con formularios acá tenemos que aprender a trabajar con otras cosas antes. Por ejemplo, tenemos que aprender a ocupar el Zend Layout, que es importante entender cómo funciona el View Layout, ya sea pasar un layout como parámetro, configurar un layout por defecto, cargar una hoja de estilo determinada, generarse una hoja de estilo personalizada, en fin, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que entenderla para poder aplicarla, ¿cierto? Y luego ir a trabajar ya con cosas más específicas, como por ejemplo la implementación de formularios y lo que yo creo que todo el mundo está esperando, que es la conexión a la base de datos. Eso, muchachos, como ven, este fue un video bastante denso, en el sentido de que quizás un poco teórico, pero te aseguro que es completamente necesario para luego entender ya las próximas clases, que te aseguro que van a ser más prácticas, porque ya estamos en condiciones nosotros de entender cómo funciona toda la arquitectura de Zend Framework, ¿cierto? Entonces ya estamos nosotros en condiciones de ir a colocar manos en el código. Antes de terminar, recuerda que puedes crearte tu currículum digital acá, ¿cierto? En canalfreelance.net. Ya cada día son más las personas que se han ido creando sus currículum y sus video currículum acá, así que no olvides de crearte el tuyo. Y cierto, las personas que no me conocen, bueno, acá tienen mi sitio web www.cesarcancino.com, en donde vamos publicando todos los días. Bueno, pues en realidad generalmente hago una actualización una vez a la semana, tanto de las clases que yo puedo ir generando, como también de las clases que van generando otros alumnos o otros usuarios que van ayudando. Por ejemplo, Alex Jansaye,
nuestro amigo Blonder, por ejemplo, 413, nuestro amigo Andrés Rojas Moncada, que nos está haciendo un excelente curso sobre Excel con Visual Basic, en este caso trabajando con macros. Ahí está Jonathan Morales, Blonder 413, que está haciendo videos sobre MySQL, sobre la creación de un blog con PHP MySQL. Así que nada, también tenemos a Oscar Gómez, tenemos a quien más, que no se me vaya alguno, a nuestro amigo Israel Núñez, que está haciendo el excelente curso de MATLAB. Por ahí también comenzó un curso sobre el uso de Python para cálculo matemático. Ojalá lo continúe, está, por lo menos el video 1 estaba excelente, que es el único que ha publicado. Nuestro amigo Jason Varía, también de kefkercom.com, que está haciendo una nueva versión del curso de PHP orientado a objetos, trabajando con el SPL. Por ahí estuvo enseñándonos, por ejemplo, a trabajar con Array Object, bastante interesante. Nuestro amigo Miguel Ángel de Perú, que está enseñándonos a trabajar con Photoshop CS5. Importante también, muy agradecido con él. Por supuesto, nuestro gran amigo Jaisiel Delaz, que está enseñándonos a crearnos un framework propio usando PHP MVC. Es decir, nosotros vamos a tener un framework propio. Nuestro amigo Víctor Riquelme también, que por ahí nos ha estado compartiendo videos sobre el uso y desarrollo para Windows. Nuestro amigo Alex Dazul, que nos ha sorprendido con un excelente curso sobre el framework Django para Python. Entonces, como ves, tenemos bastantes cursos para ir compartiendo con todos ustedes. Bien, así que eso, muchachos, yo los dejo hasta acá. Entonces creo que este video se extendió un poquito más, por ahí quería meterle más manos al código, pero si lo hago creo que te voy a marear más de lo que te voy a ayudar, porque fue bastante densa la explicación de todo lo que vimos acá. ¿Ok? Así que nada, los espero en el próximo video, muchachos, para ya ir entonces en detalle a ver este archivito, ¿cierto? module.config.php. Bien, eso, les habló entonces su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile, para todo el mundo, desde su web de siempre, cesarcancino.com. Que Dios los bendiga.